En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús, en el Evangelio, porque tiene lugar la tempestad y Él está dormido, le recrimina a sus discípulos la falta de fe. Se pusieron nerviosos porque no comprendían que en ese instante, momento, donde la tempestad podía hundir la barca, el Maestro descansara y durmiera. ¿Cuántas veces ante los problemas de la vida nos falta confianza en el Señor? ¿Cuántas veces nos olvidamos, como decía San Pablo, de los momentos de luz, que son las veces donde hemos sentido a Dios, donde hemos experimentado que es un Dios que responde y que actúa en la historia de los hombres? Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno? Cuando le puse nubes por mantillas y nieblas por pañales, cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se romperá la arrogancia de las olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Él habló y levantó un viento tormentoso, que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Se alegraron de aquella bonanza, y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
Nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Le despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Se puso en pie, increpó al viento y al lago, diciéndoles: «Silencio, cállate». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?». Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen». Palabra del Señor. El pasaje que acabáis de escuchar del Evangelio de Marcos no tiene lugar al final de la vida pública de Cristo. La vida pública de Jesús duró 3 años, sino que más bien tiene, a tenor de lo que aparece en el Evangelio, es el capítulo 4, tiene lugar al inicio de su vida pública. Eso sí, Jesús ya había hecho distintos milagros, sobre todo curaciones de personas que estaban enfermas, y había expulsado a varios demonios de personas poseídas. Los discípulos habían visto esos milagros y, sin embargo, a pesar de ver esos milagros, todavía no tenían fe. El pueblo de Israel es un pueblo que tenía conciencia de que Dios actuaba en su historia. Habían sido liberados de la esclavitud en Egipto mediante la mano fuerte de Moisés, que fue instrumento de Dios, y de las plagas que sirvieron para que el faraón dejara salir a su pueblo y marchara al desierto. Pero después el pueblo tuvo experiencia de ese amor de Dios a lo largo de 40 años que duró el éxodo por el desierto. Y cuando llegan a la tierra prometida, el Señor concede ese país que ya estaba habitado y regido por otros reyes mucho más poderosos que el pueblo de Israel, se lo concede y entrega al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía que Dios actuaba en su historia, y a pesar de saberlo y de haber comprobado el amor que Dios les tenía, sin embargo, con frecuencia, cuando no comprendían los planes de Dios, cuando van por el desierto y están cansados del maná, se quejan. Cuando van por el desierto y comen pájaros, se quejan, porque vienen serpientes que les muerden y la mordedura mata a muchos israelitas. Siempre se quejaban de Dios, y se quejaban a pesar de saber que Dios les amaba, a pesar de saber que Dios actuaba y respondía en la historia de los hombres. Aquello, desgraciadamente, se suele reproducir en nuestra vida. Yo tengo la sensación de que nuestra fe está mal basada. Nuestros cimientos son cimientos débiles y pobres. Y por eso, cuando vienen las dificultades, se diluye la fe como el
azúcar en agua caliente. ¿Qué le pasa al azúcar cuando le echas a un café o a un té caliente? Que se diluye, que pasa de un estado sólido a diluirse en ese elemento que es el agua o el café. Lo mismo pasa con nuestra fe a veces, cuando vienen momentos difíciles. ¿Por qué? No porque no hayamos visto la mano de Dios en nuestra vida. Tenemos momentos de luz. Ha habido muchos momentos donde hemos sentido que Dios nos amaba, porque nuestra fe no está basada en la roca firme de que Dios es el Señor. Somos herederos de una mala catequesis. Nos han transmitido la fe en el sentido de decir, tengo fe porque Dios me protege. Y cuando no te protege, entonces, ¿dónde está tu fe? Se diluye, se va. Es que mi fe no puede estar supeditada a que Dios sea mi siervo, porque no es mi siervo. ¿Quién es Dios? Dios es mi Señor. Nuestra fe nos dice, Dios es el creador de todo lo que existe. Dios, que ha creado todo de la nada, tiene derechos, y yo como criatura tengo deberes para con Él. Pero en el colmo del amor, este Dios que me crea a su imagen y semejanza, este Dios que me da el don de la libertad, este Dios que me ama cuando yo me he alejado de Él cometiendo el pecado, en lugar de pagarme como merecen mis crímenes y pecados, porque es misericordioso, tiende la mano para salvarme y envía a su Hijo al mundo para que de esa manera el pecado no tenga la última palabra en mi vida. Pero de todo eso me olvido cuando no comprendo los planes de Dios. ¿Y cuando no comprendo los planes de Dios? Cuando, por ejemplo, tengo que aceptar o asumir una enfermedad, o cuando alguien que quiero y amo ha fallecido, o cuando tengo problemas laborales y le pido al Señor que me ayude y parece que calla y no responde. En esos momentos me olvido, primero, de que Dios es el Señor. Yo tengo derechos a exigirle al Señor que me dé pruebas de que existe. ¿Tengo derecho a pedir al Señor y si no me da lo que le pido, entro en crisis? No tengo derecho a entrar en crisis. Tengo derecho a pedir, sí, porque Él me ha elevado a la condición de hijo, porque Él, enviando a su Hijo al mundo, me ha hecho a mí partícipe de su amor y de su misericordia, me ha injertado en la familia divina, pero no tengo derecho a increpar a Dios, no tengo derecho a decirle al Señor, o me das esto, o no creo en ti. He de ser consecuente con mi fe. Y mi fe me dice, Dios existe, es el creador de todo. Y por lo tanto, cuando no comprenda los planes de Dios, me tendré que fiar de Él. Tengo la sensación de que a veces con Dios nos comportamos como esos niños pequeños que van creciendo. Y cuando el niño va creciendo y empieza a caminar, hay momentos donde quiere caminar, y entonces papá y mamá, porque el niño quiere caminar, le dejan y empieza a caminar. Pero y cuando se cansa, ¿qué hace el niño? Lloriquea, grita, se queja. ¿Para qué? Para que papá y mamá le recojan. A veces actúa de forma caprichosa. Y papá y mamá, si no saben educarle, lo que hacen al final es malcriarle. Dios no nos malcría. Dios nos educa bien y nos enseña, yo soy el Señor. Todo el Antiguo Testamento está enfocado en enseñar que Dios es el Señor, el creador de todo lo que existe, que Dios tiene derechos y que por lo tanto, porque te ama, te tienes que sentir afortunado. Nos recordaba la primera lectura del libro de Job, que es ese libro en el que se relata cómo el Señor, a pesar de que Job desespera ante las faltas, problemas, dificultades que tiene, Dios nunca falla. Nos enseña ese libro que Dios es el que ha creado el mundo, el que ha puesto una barrera a los mares, ¿o hemos sido nosotros? ¡Qué paradoja! Que aquel que lo ha creado todo de la nada y nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio el don de la libertad y cuando nos equivocamos nos reconcilió enviando a su Hijo al mundo, que ese se ha maltratado por nosotros. Y esa es la palabra. ¿Cuántas veces maltratamos a Dios? Y le maltratamos cuando menospreciamos el amor que nos tiene y menospreciamos su amor
cuando no comprendemos sus planes y nos rebelamos contra Él. Os decía la semana pasada que nos falta ser más contemplativos, contemplar el misterio del amor de Dios, recordar esos momentos de luz. Párate a pensar, la encarnación, que la segunda persona de la Santísima Trinidad asuma nuestra condición humana para salvarnos, es un regalo tan grande, es algo impensable, inaudito, que el Todopoderoso se haga pobre y pequeño para salvarnos. Que se quede en la Eucaristía para compartir su amor con nosotros, para llenar nuestro corazón de esperanza. Es un regalo tan grande. Tenemos momentos de luz. Hay tantos momentos en la vida donde hemos sentido el amor de Dios. Hay tantos milagros, pero a veces nos cuesta verlos. Y si los vemos, con facilidad los olvidamos. Por lo tanto, el Evangelio de este domingo nos recuerda que no tenemos derecho a cuestionar el amor de Dios. Y que cuando tengas dudas, que son naturales, porque es normal que a veces no comprendas a Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Recordar los momentos de luz, recordar los momentos donde has sentido el amor de Dios para de esa manera iluminar ese momento de duda. Segundo, venir a la iglesia a rezar. Pero si tengo duda, ¿cómo voy a venir a rezar? Claro que sí, tengo que venir a rezar para que el Señor, con su gracia, disipe las tinieblas de la duda que hay en mi corazón. Es como un fuego. Cuando el fuego que calienta no lo alimentas, se apaga. Cuando tu fe no la alimentas con oración, con contemplación del misterio de Dios, con la práctica de los sacramentos, se apaga porque se extingue porque no la has alimentado. En tercer lugar, además de recordar los momentos de luz, de venir a rezar, tengo que ponerme a amar. Cuando amo, cuando ayudo al que pasa a mi lado, cuando soy una persona generosa, tengo problemas, quizás más que si no amara, porque cuando amo me complico la vida. Pero entonces se produce el milagro de que mi corazón se llena de razones, porque el corazón tiene razones que la razón desconoce. Cuando amo, mi corazón responde y se ha llenado del amor de Dios, porque he sido generoso, porque me he entregado a los demás. Os recomiendo un libro que en una etapa concreta de mi vida a mí me hizo mucho bien. Esa etapa concreta de mi vida consistió cuando el Padre Santiago tuvo la feliz idea, yo lo veo ahora sí, cuando me lo dijo no me pareció tan feliz, de mandarme a Alicante a trabajar. Yo vivía aquí muy a gusto porque estaba con él, era su colaborador, él era el que organizaba, el que mandaba, el que decía cómo había que hacer las cosas y yo colaboraba con él, que a gusto vivía, no tenía tantas responsabilidades. Pero me envió a Alicante con otros 2 compañeros y yo no comprendí muchas de las cosas que tenía que afrontar allí. Y en esos momentos, a veces, de oscuridad que tuve, me regalaron un libro de Madre Teresa de Calcuta. Ven, sé mi luz, se titula el libro. Y en ese libro, el padre espiritual, uno de ellos, de Madre Teresa, relata los momentos de oscuridad y de sequedad que esta santa padeció. Durante 50 años no sintió el amor de Dios. Un breve intervalo a los 25 años, ahí sí lo sintió, y después otros muchos años de sequedad. Y sin embargo, ella creía en el amor de Dios, sabía que Dios le amaba, había experimentado el amor de Dios y no retó ni dudó de Dios. Y sabía que Dios le amaba porque recordaba los momentos de luz, porque rezaba y porque todos los días amaba a Cristo que estaba presente en el necesitado. Y su corazón tenía razones para creer en Dios. No comprendía muchas cosas, no sentía espiritualmente al Señor, recibía a Cristo en la Eucaristía y seca como una teja, pero sabía que Dios le amaba. Y eso fue lo que sostuvo a Madre Teresa, saber que Dios me ama, la oración y amar a los demás. Ese es el antídoto. Ante las dudas de fe, recuerda los momentos de luz cuando has sentido el amor de Dios. Ven a rezar y pide ayuda al Señor, ponte a amar y verás como el corazón tiene razones que la razón desconoce y las dudas se disipan y tu corazón te dice, fíate de Dios, te ama. Recuerda
que entregó la vida de su Hijo para salvarte. No tenemos derecho a dudar de Dios. Tenemos derecho a pedir ayuda. Tenemos derecho como hijos a acudir a Él, pero no tenemos derecho a increparle ni a cuestionar su amor, porque dio lo más santo y sagrado que tenía, su Hijo, para salvarnos a nosotros, que somos pecadores y que nos fuimos por caminos que no deberíamos irnos, porque fuimos desobedientes. Ahora estamos pagando aquel precio. Dios te ama, no dudes nunca de su amor, deja que llene tu corazón de esperanza. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Toni, Nilo, Consuelo, Carmen, Federico, María Luisa, Joaquín, Marta, Pedro, Enrique, Nicolás, Lauren y difuntos de la familia Bernal Cruz. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos concedió el don de la inteligencia. La inteligencia busca respuestas, es algo legítimo, es algo bueno, es algo querido por Dios, por eso te concedió ese don. Pero no olvides que no puedes llegar a comprender plenamente a aquel que es mucho más grande que tú. Ese es Dios. En los momentos de oscuridad, de dolor, de cruz, mira la cruz de Cristo. El Todopoderoso se hizo frágil por ti. Aquel que creó todo de la nada se hizo pobre para compartir su vida con cada uno de nosotros. Fe no significa conocer o comprender siempre los planes de Dios. Fe significa confianza. Fe significa fiarse de Dios porque tengo razones para creer en Él. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos.
Renovados por la recepción del cuerpo santo y de la sangre preciosa, imploramos tu bondad, Señor, para obtener con segura clemencia lo que celebramos con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Afuera en el atrio está Susana para facilitar la información de la tanda de ejercicios espirituales que tendremos del 1 al 4 de agosto en la casa de ejercicios que los franciscanos de María tenemos cerca de Riaza. Los que estéis interesados, ella os facilita la ficha informativa. En segundo lugar, el próximo domingo iniciaremos el horario de verano, porque al lunes siguiente ya es 1 de julio, y el 1 de julio hay una desbandada tremenda aquí en Madrid, muchos os marcharéis a descansar y por lo tanto no es necesario tener tantas misas. Por lo tanto, a partir del domingo siguiente, próximo domingo, solo tendremos 3 Eucaristías. Por la mañana a las 9:30, a las 12:30 y después por la tarde a las 8:30. Y entre semana, a partir del 1 de julio, solamente tendremos una misa, que es la misa de la tarde, como habitualmente la tenemos aquí, a las 8:30. Suprimimos la de la mañana porque muchos ya no estaréis aquí, estaréis de vacaciones y descansando. Pondremos los horarios en los carteles, también actualizaremos la página web para que estéis informados y no vengáis pensando que va a haber misa. Solo 3 misas los domingos, 9:30, 12:30 y 8:30 de la tarde. Si os marcháis, pues que tengáis un feliz verano y no mandéis de vacaciones al Señor, que quiere seguir siendo el primero en nuestra vida. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Le pedimos a María nuestra Madre que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.